Buenos días, mundo. Buenos días, hermanos de todo el territorio nacional. Este es el matutino del país por el Canal 6, el Canal del Sol, y a todo este equipo que está completo. María Paula, en el día de hoy sería fantástico que nos dé la oportunidad de poder tomar una imagen completita de este grupo. Por favor, director, miren ahí a Ana Jiménez en el centro del set, justamente. Y, por supuesto, Roberto Monclú, que es el negrito más querido aquí en este grupo, a pesar de que yo permito esa discriminación. Ulises Jiménez, que está a mi izquierda. Juan Antonio Cruz y Trifolio, el más polémico y contestatario del grupo. Bianca Abreu, la más inquieta y joven. Y Rosa María Jiménez, también nuestra compañera en esta alternativa antiñoña que es el matutino del país. Gracias por darnos la oportunidad, pero vamos a permitirle a Ana Jiménez, que es la que mejor nos representa en ese mundo de la espiritualidad. Bueno, pues usted lo acaba de decir, Francis Moya. Gracias, gracias y gracias. Gracias, no nos vamos a cansar de dar gracias a nuestro Señor Jesucristo, que nos permite estar aquí una vez más, que nos permite estar todos unidos una vez más, compartiendo con todos los amigos televidentes que apenas no tenemos 2 meses todavía. No. Y que nos han dado tanto seguimiento, tanto calor, tanta reciprocidad. Sí. Y que han estado tan pendientes de todos nosotros y de este matutino del país. Gracias, gracias de todo corazón. Primero a Dios y después a todos los amigos televidentes que nos siguen. Amén. Muchísimas gracias. Amén. Roberto, cuéntame. Buenos días. Bien, validando lo que dice Ana, ¿verdad? La gratitud sobre todo. Primero Dios, que es el creador infinito y misericordioso. Quisiera aprovechar para llevar pues la mejor de las intenciones, plegaria para personas que están pasando por situación de salud. En especial, no sé si te enteraste, Ana, Cruzita sufrió la maquilladora de René, causó un derrame. Uy, qué pena. Fue ingresada a tiempo y ha superado pues esa situación. Pero en la semana, perdón, Francis y compañeros, he recibido pidiendo por cadena de oración, solicitudes, y el Señor sabe la necesidad de cada uno de nosotros. Pero dice Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas que tú desconoces. Amén. Amén. Buen día, Amén. Bianca. Buen día, buen día, buen día. Felices de estar todo el equipo aquí, señores. Muchas noticias. Yo vengo muerta de la risa con unas declaraciones del presidente Hipólito Mejía, que vamos a discutir un poco de esto. Así Rosa. es. Rosa María. Buenos días, distinguida audiencia. Siempre nos sigue leal. Hoy es jueves 20 de abril. Y qué maravilla, a pesar de que es jueves, el preludio del fin de semana, todavía seguimos insuflados de la mejor energía y entusiasmo para seguir llevándoles a ustedes un contenido variado, informativo y siempre orientador, para que sigan en sus puestos donde estén, dándonos ese seguimiento tan leal. Gracias. Ulises Jiménez, a mi lado izquierdo, cuéntame. Buenos días, hermano. Bueno, muy buenos días. Habla país. Una vez más, el país habla a través del matutino del país. Señores. ¿Quién es el líder de la oposición? Sí. ¿Cómo es? ¿Quién es el Vamos a permitir. Leonel Fernández se autoproclamó el líder de la oposición. Los demás de la oposición que le salgan al frente. Juan Antonio, buenos días, cuéntame. Nada, contento, feliz, energetizado con estos mensajes tan positivos. Debo recordar de que un día como hoy, ¿verdad? Hace 20 años falleció lamentablemente esa gloria, ese obrero iconográfico de un trabajo tan serio como es el humor. Murió en México Mario Cantinflas. Moreno Cantinflas. Mario Moreno, una gloria. Cuyo trabajo obligó a que la Real Academia contemplara crear un nuevo verbo, ¿no? Cantinflar. Que no estoy muy de acuerdo con la definición que se le da, porque se habla que es precisamente expresarse de forma disparatosa. Lo que hay que resaltar es que después de ese disparate, que realmente es así, hay un contenido extraordinario.
Cantinflas dejó para su inmortalidad una frase, entre otras, que pienso que el momento es preciso para recordarla. El mundo necesita de seguir riendo, ¿verdad? De la sonrisa, de la risa, pero sobre todo necesita antes de comer. Así es. Bueno, pues ayer Sí, se produjo... sobre todo que Cantinflas logró llevar lo que es el reclamo del pueblo de manera con humor. Sí. O sea, esa fue la parte, yo entiendo, que más importante de Mario Moreno Cantinflas. Y señores, y también dejó otra moraleja, y fue todo el dinero que dejó y le quedó al Estado. Así es, así es. Le quedó al Estado. Y el hijo, él tuvo un hijo. No, él no. Lo que pasa es que hubo a lo interno de la familia. Sí, el asunto fue un que conflicto fuerte, el que dinero se de él fue al correspondía, Estado, sí. que no se correspondía con el modelo, el estilo de vida que Cantinflas precisamente asumió. Y proyecto. Bueno, El pero asunto los es que premios fue uno nuestros- de los más grandes artistas latinoamericanos. Ha vamos a parido decir. México y al mundo. Que nos acompañó durante nuestra Claro, infancia. claro que sí. ¿Quién Ana? nos recuerda a Mario Moreno Cantinflas? Por supuesto, y todas sus Todavía películas. estamos viendo sus películas. Todavía así es. Tan flojita porque Ahí no han dicho está un el solo detalle, el título de las bombero, el películas de él. profesor, el doctor. Oh, mira, te lo está diciendo Rosa María. ¿Cuál? Yo las ¿Cuál? vi todas. ¿Cuál? Dime. Ahí El está el padre- detalle. el padrecito. ¿Cómo se llama? El bombero. El bombero. El bombero. El doctor. También el embajador o el diplomático que fue a la ONU e hizo un discurso que realmente caló tan profundamente que se convirtió en un mandato a repetir con mucha frecuencia. Miren, yo quisiera también que aprovecháramos ese momento para resaltar algo que falta. Entendemos Ok. que lamentablemente falta, por ejemplo, en el ambiente farandulero que le encanta tanto a Monclús. Es como México real y efectivamente respeta, ¿no? Y proyecta su figura Sus glorias, ¿verdad? artística, su gloria. Sí. Mientras mayor, mientras más se acercan a la vejez, más se le Más quiere, más valorada, se le admira sí, y así más se le es. respeta, ¿no? Estoy contigo. me Y es permiten decir histórico lo siguiente. esa muestra de respeto, de cariño, de Ajá. solidaridad para el talento nativo. Sí. Es histórica. Claro, siempre Data ha de sido largos así. años Sí, atrás. siempre ha Me, sido me así. permiten el siguiente ejemplo. Y lo es incluso, perdóname Roberto, con diversas manifestaciones del arte, con gente de la Claro. comunicación. Claro. Son bastante Dios, pero benévolos. fíjense lo que pasa con Paquita, la del barrio. Con Paquita, la del barrio. Una y buena esa, muestra. esa señora Una buena realmente muestra. se ha gozado el mundo y Sí, sobre así. todo agrediendo a los Fíjate. hombres como Monclús. Fíjate que todavía Pedro Infante sigue Señores, inventando Terrible. Todavía sigue. Pero historia. me dejan con Juan expresar. Gabriel por igual. Claro, Miguel claro, Aceves claro. Mejía todavía es un ícono. Javier Solís. El María Santo, el Félix. Santo. Pedro María Vargas. Félix, Blue señores. Demon. Señora, hoy es jueves. Señores, María Félix. Déjenme decir es lo una siguiente. gloria, María Félix. Eso que Rosita acaba- Quintana. Eso que acaba de decir mi compañero, nuestro compañero Trifoli. En el 2014 aterrizamos en un aeropuerto modernísimo, nuevecísimo, en Quito, Ecuador. Íbamos a una conferencia sobre transparencia gubernamental. Y al chofer que nos llevaba desde esa terminal aeroportuaria hacia el hotel donde nos íbamos a registrar, yo vi un letrero en Quito que decía Instituto de la Meritocracia. Y yo le pregunté, ¿qué es eso? Y él me dijo, bueno, el gobierno de Rafael Correa creó ese instituto para resaltar al ecuatoriano que se ha destacado interna e internacionalmente. Excelente. Aquí se mofan de Fefita la Grande. Sí. Aquí así. no respetan a María Cristina Camilo, la primera mujer que Así salió en la televisión Pero dominicana. aquí solamente, Pasa inadvertida. aquí se Pero recuerda a tú terminas Julito tus de Chan días solamente en la por República una botella de Dominicana. ron. Pero es que eso Tú tiene que ver, terminas tus señores, con días en la educación. República Dominicana Con un sistema malo de mendigando una educación que hemos pensión tenido gracias a todos los humanitaria o presidentes que hemos ¿Tú has especial. visto- A tú Viquiana, has- Viquiana, que la fue una, gente, que fue una, Viquiana, una gran artista. señores, yo también de conozco República productores Dominicana. de televisión que tú le dices, por favor, entrevístame a Viquiana. Va a seguir Monclub con Viquiana, que Olga Lara, van a seguir. Óyeme, mira, Mira, pero mira, déjame oye, ayudarte. Santos, Arami Camilo. ¿Dónde está Elenita Santos? Que Porque fue lo una he de visto, nuestras lo vi- grandes. que lo- Déjame que lo he ayudarte en el visto. tema que a ti te fascina, Monclús. Mira, aquí solamente Mira, recuerdan a mí a no me gusta Guandulito. coincidir mucho contigo, Aquí porque sola, mira tu carita que tú tienes que déjame a ayudarte mí con el tema. no me conviene coincidir contigo. A mí es que no me conviene. Entonces, oye bien, Dime.
aquí solamente recuerdan a Guandulito. Porque Rafael Chalhut Mejía, porque el el único que recuerda acordeón a en el Guandulito. momento en que él murió Oye, se Fidelio. encontraba empeñado. A Julito de Chan la gente lo recuerda Monclús fundamentalmente lo pone por un todos los poterrón, domingos. no, por un poterrón, pero no por lo que realmente fue, que ha sido el bohemio más extraordinario que ha El producido. bolerista número uno de la República Dominicana. Perfidia, Miren, eso tiene poquita que ver. fe. A Rafael Encarnación, porque tuvo lamentablemente un accidente. Aquí son tan irrespetuosos que ayer fueron 3 glorias Pero es un del asunto- arte popular. Espérese, don Francis. Rafael Solano, que cumplió 92 años, Pero la está canción hablando más aquí como si él emblemática. fuera dueño y Pero propietario yo no de soy este dueño de programa, manda nada. a callar a Yo cualquiera soy dueño aquí. de ¿Cómo es el República asunto? Musical, pero me han invitado a este programa y quiero fijar una posición. República Musical. Musical. Él está en su Oigan bien. Sobre todo cuando pasa por aquí. Por no señor paso por Monclús. aquí. Deja eso Oigan para el bien. viernes. No quiero hablar de Oye, eso. bueno, Ayer fueron a visitar al presidente Rafael Solano, que acaba de cumplir 92 años. Nini. Compositor de Por Amor, la canción más emblemática, romántica, está en las 100 canciones, mejores canciones Ten del cuidado, siglo pasado. ten cuidado. Tranquilo, que no voy a Lúcete. entrar en eso de la música latinoamericana. Oigan bien, Nini Cáfaro, el señor de los festivales, pero también ustedes Cantó saben- en ruina y se hizo rico a partir de Fernando ahí. Casado. Y ustedes saben lo que andan diciendo por ahí, que estaban pidiendo al presidente de la República. Señores, pero vamos a respetar esa Pidiendo una gloria. pensión. Pero por Dios. También Pero no estaba podemos, Carlos. el discurso opositor no puede sustentar. Pero ellos tienen derecho a una pensión en el Y caso de que tienen fuese derecho a así. visitar al presidente y el presidente tiene el derecho a Sí, invitarlo. el asunto es, yo entiendo a Monclús, es cómo se quiere Oye, manejar el vamos a tema. respetar, Eso es una por falta de favor. respeto. Eso tiene que ver Todo con el mundo sabe que yo soy un opositor del gobierno, todo el mundo lo sabe, que yo soy crítico, pero por favor, respetemos Y es que todo la lo que... investidura y a estas 3 personas. Ustedes no saben a lo que fueron allá. Monclús, yo Es tengo que un agregarle a eso, concierto que señores, se va a que hacer. falta de la poca valoración que tenemos nosotros los dominicanos tiene que ver con la falta de educación. República Falta de musical. educación que precisamente es lo que ha instaurado todos los sistemas de los gobiernos que hemos tenido en nuestro país. Y Hipólito Mejía declaró ayer que Leonel ¿Me permite Fernández decir algo finalmente nos con el tiene tema de, hartos. de la meritocracia? Ya finalmente. Pero ella quiere hablar de Aquí su se ha asunto de destruido la Hipólito. Hipólito, vamos a hablar, a terminar este segmento. Señores, yo admiro a los cubanos, además de los mexicanos. Ya yo lo hablaba fuera del aire con Francis y el propio Trifolio, como el sol de México, el as Marco Antonio Muñiz y así. Cuando hablan de este, ¿cómo se llama? Del que está vivo, lo hacen con... Vicente Fernández. está Gabriel, recientemente. Juan Gabriel, Juan Gabriel. que Juan Gabriel, los cubanos son ejemplo. Usted va a un cubano que haya nacido después de la revolución del 1959 y tú le dices, Fidelio Despradel, por mencionar un nombre, ese estuvo en Moncada, ese viene de Sierra Mae. O sea, los cubanos viven resaltando su cubanía con orgullo, aunque usted sea un carajo. Sí, como pero no Monclús, es después de la del barrio de revolución, San Carlos. ¿no? Tienen una Después de la identidad, revolución. tienen Pregunta a una un dominicano. Usted en Nueva pregunta York, quién era ese Celia tipo Cruz o estaba ahí quién en la es 11 de Celia julio Cruz. con Barahona, como qué malo sé de San Carlos. Es un sancarleño que estaba ahí. Pero deje esa propaganda Sí, es lo que revolucionaria tiene que ver, trasnochada. Tú hablabas, Monclús. Roberto, al principio de tu comentario, de tu experiencia por... En Quito, En Quito. Ecuador. Entonces es un asunto cultural, de eso lo hizo el señor Correa, que tenía interés en resaltar. A nosotros nos ha hecho falta eso. Y que además en la práctica lo Eso coloquemos lo en la hizo práctica. Petán aquí, pero díganlo, porque ustedes no Pero quieren sí, hablar que del ha padre de la gobernado, comunicación y quizá- del arte popular quizá- dominicano. quizá- Eso lo hizo Petán Quizá- también no, aquí. Nosotros conocimos a Trifolio, Petán. Que convirtió quizá esto en porque- una meca del arte popular. Pero, Sí, durante pero mucho nosotros tiempo. no lo vivimos. Pero me da la razón decir nosotros eso, no lo de ser vivimos y trujillista. no se ha Decir que seguido. Petán- ¿Qué me importa a mí que me digan trujillista, balaguerista o lo que sea? Total, no es lo mismo. Doña Lucía, calme esto, venga. Doña Lucía. Pero Tú dices, quizá no No me me fallo. grite tan temprano, por favor, Monclús. el asunto Pero eso es, hay que Trifolio, resaltarlo. que Tú dices, quizá es cierto que eso lo hizo Petán, pero Esa nosotros- deuda que tiene este país con la semana aniversario. Pero no ¿Ustedes creen que tenemos eso es el fácil? conocimiento, Trifolio, La no quiere tenemos me- el conocimiento de eso, Necesito. Lo que que no es lo que ha importa. faltado aquí en República Dominicana. Porque- Usted sufre de amnesia, realmente
¿Un olvido involuntario es eso o muy interesado? Compañeros, No. ustedes... Porque ustedes no brote la verdad histórica, pero la Es verdad. el mío, Juan Antonio, No el cuento. ¿Por qué tú Juan tienes que hablar Antonio tan Cruz alto? Trifolio. ¿Por qué Porque tiene que ustedes no me hablar tan permiten alto? hablar. Además, óyeme Manténgala bien. calma, que es muy temprano. Trate manténgala por calma. favor Ahora bien, con justicia de jueves tratar también. los temas, de analizar los Ustedes temas. están el padre de la televisión Señores, dominicana y del arte popular República dominicano. ¿Cuál es el musical. problema? Señores, estamos analizando Miren. algo. Ustedes no Salen. se han dado cuenta, mi querido Trifolio, de que Te no amo, están Ana. tocando Caso, un doña tema Lucía, pero profundo. está bien. ¿Y a qué se debe? A que Bueno. a que Gracias, iniciativas doña Lucía. importantes que se hicieron Yo a en ti, esa trujillista. gestión trujillista, exactamente, Gracias, doña fueron Lucía. dejadas Gracias. de lado y descontinuadas. Y viven con Trujillo en la siempre, boca. dándole atención a ese doble estándar de vida que nosotros estamos llevando. Y se ve en lo mismo, todas las Acomodando gestiones la que historia. van dejando de lado también y desestimando las iniciativas de los gobiernos anteriores y creando otras Sí. similares, pero populistas. Entonces, eso es lo que nos caracteriza a nosotros. Si tú no te das cuenta, qué profundo Analistas lo irresponsables. que tú estás planteando, Chabacanos. señores, es que nosotros de manera consustancial estamos desestimando lo positivo de las anteriores Gestiones, que es un gravísimo y nosotros, error eso. exactamente, y se nos quedó. ¿Por qué? Porque esto no es cuestión de institutos. Si existe un sitio desde hace tiempo, históricamente, nosotros vamos fortaleciendo nuestro sentido de pertenencia, nuestro sentido de Así es. identidad, nuestro espíritu de cuerpo. Y Cometiendo nada de errores. eso ya ha quedado en el aire, se ha ido corriendo como el agua entre los ¿Tú dedos. sabes por qué, Bueno. Rosa Bien, María? bien. ¿Tú sabes por qué? Porque aquí, lamentablemente, y excúsame Ulises, que sé que es tu turno. No, que está ansioso, nervioso. Aquí, No, lamentablemente, nervioso un aporte. Aquí en nuestro país, lamentablemente, todos los politizamos. Aquí solamente hay dos temas, que es la política y la pelota. Para subir a uno hay que bajar a Y otro. lamentablemente, los temas importantes, los temas que de verdad aportan, como es parte la educación en primer lugar, porque de ahí parte todo, entonces viene lo que es la cultura y todos esos temas importantes, como tú lo acabas de decir. Aquí todo lo dejamos de lado, Ajá. aquí todo lo politizamos. Qué pena que Balaguer solamente- muriera tan joven, Tú solamente caramba. tienes que ver, tú solamente tienes que ver los diferentes medios de comunicación y no es por nada, pero hay que destacar qué bueno que proyectos como este, como el matutino del país, pues han salido al aire, porque se están tratando otros temas, se le está dando cierta connotación a temas importantes y que de verdad son de interés para el país. Tú poncha cualquier canal, cualquier medio, o tú miras las redes y tú te das cuenta hoy, y tú te das cuenta que todos los temas, aquí se olvidan de todo lo que está pasando. Aquí ya se olvidó de que mataron tanto por feminicidio. Eso se toca una semana, Eso 2 es agua semanas, pasada que dura, ya. Los 2 semanas, y ya niños, eso los se niños, olvidó. los niños en la Aquí maternidad. aquí ya se olvidó que 34 niños murieron en una semana en una maternidad. Pero usted no vio cómo aquí- se con la irritó. destitución Usted no vio ya, cómo... y que con la aquí destitución se olvidó- arregló. Aquí Ya- se olvidó de que las presas no tienen agua, que están vacías, Usted que no estamos vio en cómo se sequía, irritó. que Claro, tenemos muy problemas de bueno, agua, que no es un asunto de Y un de día. petanque. De tú decir un día, hay que racionalizar el agua. No, señores, todavía tenemos el problema del agua. Así es. O sea, los problemas básicos de un país, aquí todo se politiza, lamentablemente, y se trata un día por interés de X persona o de X medio y ya. O sea, aquí no se manejan los temas como Por X temas con la país, profundidad, temas la país, seriedad, Bueno. temas sí. que interesen al Ana, país. tenemos que hablar precisamente en relación a las muertes de los niños, que fue destituido tanto el director y ya fue sustituido por un nuevo director El de la doctor maternidad. Camejo lo sustituye Ajá, al así director. es, en la maternidad de Los Mina. Y otra información. Pero Ese de sí ahí es bueno, y la ese doctora- sí es bueno. Agrega. no lo conozco, vamos a darle... Pero ahí hay que Fue agregar. sustituido el tiempo. director del centro hospitalario y la Sí, doctora que y era la doctora. encargada de neonatología. neonatología. ¿Y aquí dónde pusieron? Pero fíjate que ayer Eso no hablábamos era nuevo de eso. incumbente. Ayer hablábamos de eso y yo le decía, señores, pero a Hidalgo fueron 11 que murieron, Sí. en la gestión de Hidalgo murieron 11. En el Robert en el Robert Reed, Sin y lo embargo, destituyeron. estadísticamente, Y aquí hubo lo un que yo hablaba terremoto, de la porque tú estadística, dijiste eso. disminuyeron Hubo un en relación terremoto al aquí primer porque yo trimestre dije del eso. En el 2022, programa. las muertes
neonatal. La esencia, porque vamos a cogerle la punta a lo que dijo Ana. Yo estoy de acuerdo con los institutos que promocionen la dominicanidad, la colombianidad. Ustedes saben que en Colombia un famoso medio hizo el siguiente Farándula full. giveaway, o sea, un premio, una promoción. Seleccione el colombiano del año o el colombiano que lo identifique. Se pasaron meses, Radio Caracol, escogiendo. Para mi sorpresa, yo pensaba que iban a coger a Gaitán, que iban a coger a Botero o al mismo Gabo. ¿Ustedes saben a quién escogieron? A un político de derecha, a Uribe. Ustedes saben por dónde Latinoamérica, por dónde anda. Oye, escogieron a Uribe. Y Colombia tiene celebridades de fama internacional y gente que le ha hecho mucho aporte a la democracia de Colombia. Yo creo en esos institutos. Le estoy respondiendo a Rosa, que dijo, no es cuestión de instituto, aquí hay un instituto de dominicanos en el exterior. ¿Usted sabe para lo que sirve? Usted no sabe para lo que sirve. Pero ¿Y de a qué todas institución? maneras- O de todas para maneras, hacer Roberto, turismo. ahí está el propósito, ahí está el mensaje, ahí está el deseo nuestro de que aprendamos a valorar y a aquilatar en su justa dimensión a cada uno de los valores que tenemos en nuestro patio y que comparten con nosotros día a Claro que día sí. y que a veces los maltratamos incluso con un simple desprecio de ni siquiera tomar un encuentro para tomarlo en cuenta para una simple entrevista. cuando yo menciono De todas maneras, hay otros aspectos importantes. Ya el invitado está por acá con nosotros. Llegó temprano el Hace profesor, algunos el minutos. comandante. Francis. Hay otros aspectos importantes que debemos abordar y es el encuentro entre el presidente Luis Abinader y el presidente Leonel Fernández. ¿Estaba Y todo- planificado eso? No sabía. No, que lo invitaron a los 75 años del Caribe y los Pero no 25 estaba del CDN. planificado que se diera. No, lo que estaba planificado finalmente ese se dio. encuentro que ellos Que confirmaron. justamente su cuando asistencia. llegó el presidente estaba en Claro. el uso de la palabra el presidente Leonel Fernández. ¿Tú tienes conocimiento, Francis? ¿Se invitaron a Abel a ese almuerzo? invitaron? Abel Martínez. Seguro. No, parece que a Abel no lo invitaron. Pero quizás No, eso quería también- saber, Sí, no, porque a no, veces no, uno no, no pero maneja esa quizás eso información. coincidió con el Coincidió que- almuerzo del grupo Correo Exacto. Ripio, donde Claro. estaba Abel. El grupo Es Corripio probable, se llega a es las probable, es 11 y probable, algo de la porque más o mañana. menos es a la misma hora. Ahora Mira, hubo una Dani. buena chercha, bromas, etcétera. Eso significa que ellos se juntan. Lo que me llama la atención es que Mira, Dani. él, que efectivamente, él estuvo en el grupo Corripio, pero después Abel. que tú sales del... Mira cómo está Abel, el estoy presidente hablando de ahí Abel. sonriendo. Con la foto dice que Pero- está hablando del No, estoy hablando de Abel, pero tú puedes salir porque el evento del Grupo Multimedio del Caribe se extendió bastante. O sea, que él pudo haber llegado en algún momento. Señores, no todo parece es que malo, no. Francia equipo. Ustedes saben que se está dando Bianca, un viste a tu movimiento. presidente sonriéndose ahí de oreja a Sí, oreja. sí, con, los números están muy buenos. Con el Ustedes doctor miren, Leonel miren, Fernández. ese es el rostro del triunfo de las elecciones. Ya. Pero yo Dice veo que los también a números están muy Leonel, buenos, pero veo- no por pero tu ustedes no número. alcanzan a ver también Sí, Leonel como- quiere decir, yo estoy tranquilo, Luis, yo sé que tú te vas a quedar 4 años más. Se está dando un movimiento Ay, a nivel qué de las linda. escuelas. Qué bella. Que Qué están bella. creando bandas musicales. Yo no sé si ustedes vieron Sí, algo claro, que se claro, viralizó claro. de una Qué escuela chochota. en Nagua, precisamente. Y hay otros. Creo que es parte de lo que está gestando el Estado Dominicano para promocionar el arte y la cultura en nuestras escuelas y fomentar desde allí este aspecto tan Un importante de la vida bechote, de los jóvenes. pechochote. Ojalá. Es decir, que no todo es Chocho. malo. Un Las bandas bechote, musicales pechochote. buenas. Ese bueno, fue Ese fue uno de los Mira, elementos, mira. ese fue uno de los elementos probablemente más interesantísimos que ha tenido la República Dominicana y que ha sido, ¿cómo se llama? Despreciado por las gestiones. Yo me formé, por ejemplo, en una academia musical a una temprana edad, 10 años, 11, 12 años, que es uno de los recursos que la juventud entonces, los jóvenes, los preadolescentes y los mismos adolescentes teníamos a disposición, paradójicamente. Claro. Y ustedes Que saben yo a que los 10 años tuviera el acceso a una academia de claro, música qué y bueno. que hoy ahora mis está hijos no en lo las tengan. escuelas y se Eso está es una implementando aberración en la que no tanda se puede extendida hacer. que históricamente A que se propósito habla de lo que la- decía no había nada Rosy, que a hacer, propósito de lo que decía. Claro, que no le dan continuidad, la Ustedes van me dejando de permiten lado. puntualizar. Ojalá algo a que el propósito gobierno de- limite y repita eso en todos los Hay un municipios más movimiento fuerte. importantes o cabeceras de cada Brevemente, provincia. ustedes Hace me falta que en permiten- este país se auspicie Claro, esa por formación musical que además distrae mucho a Claro. la adolescencia Para la y lo tarde sustrae extendida. de los vicios y de los malos Pero está hábitos. contemplado. Bueno, se a está ejecutando un propósito proyecto de bueno en eso, si me lo educación. permiten, Ojalá. a pero aquí ustedes no lo propósito de... dicen, lo tuyo es... Bianca, No, 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 ¿dónde porque tú yo te tengo apagas, por conocimiento. favor, para yo terminar La que esto? menos habla aquí soy yo, Ok. Trifolio. Hipólito Y dijo yo- que Leonel yo no tiene espero que haga harto. una reducción sustanciosa. Que no tiene harto. Porque hay una especie como de... Miren, a propósito de las academias musicales, hay que felicitar al honorable cónsul de Nueva York, Eligio Jaque, Amigo suyo. quien conjuntamente con otros líderes comunales de la plaza neoyorquina
se han dedicado a una jornada interesante. Es precisamente recolectar instrumentos musicales y traer algunos furgones llenos de esos instrumentos para ser distribuidos, esperamos que equitativamente, sin Excelente. necesidad de que haya la pasión de Bianca, de ver el color partidario, sino pura y sencillamente la necesidad que tenga cada pueblo. Que ¿verdad? es lo Para que justo. vuelvan esas academias, esas escuelas Claro. de formación de jóvenes talentosos que quisieran a través de la música, ¿verdad?, proyectarse y contribuir con algo que no debe morir en el país, que es lo único gratis que le queda al país, que es la alegría. Qué bueno. Sí, porque es uno de los problemas que también tenemos en el ámbito local. Leonel dijo en algún momento que aquí la gente no conceptualiza. Y es verdad. Y es mira, verdad. nosotros somos muy light y muy superficiales. Sí, es verdad. en práctica, es Exactamente. verdad. Y es No verdad. abordamos la problemática con la profundidad que requiere la ciudadanía. Todo una chercha. Y Pero entonces, claro. Ojalá. Y quiera tú Dios, hablas yo- correctamente. ¿Quién lo te dijo? dice este tipo. ¿Quién ¿Qué fue que lo dijo, finongo? Francis? Leonel. De que la Leonel, francesa. No, no, si usted habla correctamente aquí, usted es sinónimo de un homosexual. Si usted coloca la S donde va y la R donde va. La mayoría y de habla los niños bien, nacieron usted del es un hombre 96 muy para fino, acá. oye. Yo De sé los que niños tenemos- nacieron del 1996 para acá. Yo Dejo sé que esto como tenemos reflexión. que hacer una pausa, pero voy a revelar algo. Atención, país. Cuidado, Esta es la cuidado. primicia. Esto es una cuidado. primicia antes de ir a la pausa para que Del venga nuestro matutino El País, prestigioso Francia, invitado. agarra Oye, bien pero Don qué bien Fidelio se ve del con País. ese traje, Ustedes bueno, no saben, voy a hacer una revelación sobre Francis Moya. Ay, Oigan bien, él estudió en un instituto de música. Ustedes saben a Trompetista. Pero quién tú lo llamaron dijiste ya por eso. primera vez Trompeta Maravilla. No, relaja. A Francis Moya. No era tanto así. No fue a Fermín, Pero- fue a Francis Moya. Que Oye, le- eso es una chance. No, Pero yo- excelente, la verdad, no, yo excelente bromeaba. compositor, No, es yo colega bromeaba, de yo- Rafael mira, Solano, pero tú fuiste es trompetista. colega. Sí, claro. El trompetista de Ligia Elena. No, viejo, no me pongo así tampoco. ¿Pero de Además, cuál yo fui Ligia trompetista Elena? en La mi de Rubén primera- Blades. En mis primeros años, 17, 15, 16, 17 años. Una broma. 18 ya en adelante me Señor sumergí en la Moya, composición. ¿Cómo comienza el De venado? todas ¿Cómo maneras, comienza el venado? Vamos a abordar el Pa, pa, asunto en para, términos más para. serios, Roberto, discúlpame. Sí, porque hay un venenillo contra el señor Moya. Pero las academias musicales son un magnífico mecanismo que tendría el Estado a través de esas simples academias que cuestan tontería en términos económicos. Llevar a las escuelas públicas, lo que se está haciendo, provincia ya se del está país. haciendo. Es más, yo diría que todos los municipios medianamente Pudiera. poblados 153, deberían tener una 158 academia. Y es una municipios. manera de sustraer a esa gente joven de malos hábitos, de Claro, vicios, yo creo en de eso. compañías inadecuadas, porque yo me sumergí, la música es hermosa. Pero existían Yo te antes. comprendo. Pero eso es lo Francis, paradójico hace que muchos existían años. hace 40, 50 años Claro. y que hoy ninguno de los gobiernos que hemos tenido hasta la lenguaje fecha universal, hayan podido la música. sostener ese proyecto tan hermoso y que permitiera que la juventud se mantuviera ajena En a todas, las, esos en todas las despropósitos de algunos provincias del sectores. país existía una academia de música. Pero eso es lo paradójico. Eso lo abolieron como la moral y cívica. Yo soy más Parece que feliz. no era tan importante No, para y la educación un para el país. hogar, yo di educación para el hogar Yo y moral y también, cívica. yo también, y di moral y comercio. cívico. Señores, Moral y cívica fue en un el- con el corchete plan en este decenal, momento. con el plan decenal. Ay, Me ay, gusta ay, mucho ay, un corchete. un corchete. Cuando dicen, me encanta cuando veo que se le va a incluir educación financiera en los colegios. Yo digo, pero yo, en las escuelas, pero yo lo La di. perito, la Pero perito. es que yo lo di. Yo di Claro. comercio en el Yo colegio. también. Porque hay que ver O sea, cuáles fueron los colegio. gobiernos que fueron quitando. Yo di Ay, agricultura, Es que esto no es arte cuestión de industrial. gobierno. Esto no Sí, es una hay responsabilidad, los esto no es políticos, los una- presidentes que hemos tenido Nosotros, tienen responsabilidad, los claro que gobiernos sí. los ponemos Los nosotros. ninis nacieron del 96 para acá y no se hizo nada. Y mira Pero el problema que análisis, tenemos ahora. trasciende eso, mi querida. Sí, sabemos cuándo fue que Diana. nacieron, claro. Señores, Mire, es un dato los importante, que los políticos y ninis gobiernos es somos producto de los nosotros gobiernos del PLD. que le Claro. detentamos el poder, ¿entiendes? ¿Cómo Nosotros Saca los números. Oye, lo que Mira dice los dos la que mataron socióloga ayer. Borja No, Pausa. nosotros somos Señores, Señora, peloteros. aprovechemos los el mellizos tiempo. que Vamos a mataron. aprovechar Señores, mejor el no tiempo. podemos, Vamos. no podemos venir aquí a desinformar, No Dios. tendría mucho sentido eso, ¿no? A informar. De todas maneras, la Vamos a universidad aprovechar permite el tiempo o de lo que haya de contrario todo, yo ¿no? tengo que ir a desayunar. Vamos ¿Le a hacer una parece que pequeña- vaya a desayunar? No, tú no Vamos, puedes. Yo vengo No ahora. puedes. Viene Fidelio por ahí Viene ya. don Fidelio, tranquilo. Sí. En unos segundos. Ahí está Bueno, nuestro miren ahí el rostro de don Fidelio de Espradel, que será nuestro primer invitado para la mañana de hoy. Era el matutino del país por el Canal 6, el Canal del Sol. Retornamos en unos muy breves minutos.
pero al final, terminar muchacha. con muchacha. Sí. Eso nos hace daño. Eso nos hace daño porque al final de cuentas lo Demasiado importante que puedas decir democratismo. tú, entonces lo tergiversan inadecuadamente Bianca o lo daño yo. No podemos simplificar los comentarios. Déjame arreglar esta silla. Saca una silla, por favor. Vamos a hacer normal. Sí, sí, normal, normal. Así no se puede. Don Fidelio, En los titulares. ¿Eh? Sí. Don Fidelio, gracias por venir. Francis, Sí, muy yo. mucho gusto. Un placer, don Fidel. ¿Cómo le va? ¿Cómo está usted? Qué bueno. Siéntese, por favor, aquí en el centro. la otra vez, yo te dejo, yo tengo una otra, yo me voy. Sí, ven. En vivo, vivo, en en vivo. vivo. Es sobre Yo te dejo encuentro. con el Ese- encuentro. Si no lo transmiten en YouTube simultáneamente, yo te lo envío en un rato cuando lo ponga. Déjame ver, a veces lo transmitimos simultáneamente, pero por alguna razón. Si no te lo. También en Facebook. En YouTube, yo pongo que No, Canal espérate, 6, me parece que en YouTube está hoy. Canal 6, matutino del país. Lo estamos retransmitiendo en vivo hoy, justamente. ¿Entiendes? Señores, yo se lo digo con todo respeto y cariño. Vamos a controlar las Está emociones. bien, exacto. Vamos a controlar las emociones. Que estamos muy Siéntate allí, emocionados. porque te vayan poniendo el micrófono. Así no. Así no. Con respecto. Sobre el programa. Ese María, sí. María Sacudo. Siéntate por aquí. El canal, tú buscas el canal del Sol. Francis tiene que hacer una reunión y poner Estoy de acuerdo. Me interesa ese O lo ver buscas los en verdes que Facebook, lindo, Canal bonito del en Sol, televisión. Canal Mira, ese día que yo me puse esa blusa Esas dos verde. opciones. Yo tengo mucha vaina, a ver. Esto tiene una bermuda. Tiene Y también No, es como se ve en televisión. Es que tú vas a Para ver. mí es un honor. que creo que está en televisión. A eso, bello, 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 bello. Y echar contigo. No, doña Lucía no tiene. Doña Lucía, regálale Lucía no ha sacado los pies a nosotros. Lo copian, lo grabamos y lo colocamos. Doña Lucía no tiene eso, doña Lucía. Sí, no está bien, eso lo Mira, colocamos. ese médico que entró a la maternidad ahora, muy buen médico. Él fue médico de mi hija. Ginecólogo muy. No, él es pediatra. No, pero es de que es ginecólogo. Fernando, mira, pásale a No Fernando. sé si tiene el especial, yo sé que él es pediatra y se especializó en cirugía pediátrica en México. Está bien. Pero él es muy buen médico. Esa es la referencia que yo tengo. Él no ha ejercido en el sector público mucho. No. Es lo que es médico de consulta. No es hijo de Alcides Camejo, Sí. el doctor. Pero me dicen que es una estrella. Una estrella, Armandito. Lo que lo vi fue ahora cuando ustedes mencionaron Camejo, El cargo. de la vaina esa de los Armando Camejo. Camejo. aló. No debió meterse ahí. Aló, Ese muchacho tiene un récord muy bueno. aló, aló. Aquí de vuelta, este es el matutino del país por el Canal 6. Gracias por acompañarnos, gracias por permanecer con nosotros en esta propuesta alternativa que presentamos a través del Canal del Sol, el Canal 6. Y hoy vamos a recibir una figura importantísima a propósito de del comentario que hacíamos del país, que yo en lo personal quiero manifestar mi alegría y mi satisfacción por la presencia de él y porque haya aceptado finalmente la invitación de venir a compartir con nosotros esta jornada
del día de hoy. Don Fidelio Despradel nos acompaña en el día de hoy y para todo este equipo es un honor y un placer recibirlo con mucha gratitud y con mucho deseo de que nos diga y nos cuente cosas como las que solo él puede testimoniarnos en esta entrevista. Buenos días, don Fidelio. Gracias, gracias. Despradel de la Vega, ¿verdad? ¿Cómo? Despradel de la Vega. De La Vega. De la Vega, porque Triforio me tiene el programa totalmente controlado con la gente de Salcedo. Don Fidelio es una figura estelar, siempre lo ha sido, de la izquierda revolucionaria, figura protagónica de muchos procesos democráticos que se han desarrollado en el país, pero además de que fue legislador, Es diputado. es diputado, actualmente secretario político de Alianza País. Bienvenido al programa, un placer tenerlo por acá. Don Fidelio, Igualmente. para nosotros, en especial para mí, es un honor tenerlo por acá, que haya dispuesto de tiempo para compartir con nosotros, sabemos de su agenda y qué bueno que pudo venir, que pudo estar con nosotros, que puede estar con nosotros. Yo quisiera iniciar en el día de hoy conociendo su parecer sobre la confirmación del señor Díaz-Canel como presidente de Cuba. Segundo mandato, 5 años más. Primer secretario del Partido Comunista de Cuba. Sí. Y lo acaban de confirmar en el día de ayer unánimemente. 97.3% de los legisladores pues votaron para que él se quedara 5 años más. Sí. Saber su opinión en torno a eso y cómo sigue. ¿Qué esperar de esa Cuba estos próximos 5 años en manos de Díaz-Canel? Bueno, yo creo que la humanidad y los que son más jóvenes lo van a vivir. Están viviendo una etapa de grandes cambios. Hace un tiempo que el imperio que ha dominado, hegemonizado el mundo, desde mediados de la Segunda Guerra Mundial, el imperio norteamericano está en proceso de decadencia y mientras más se acelera esa decadencia, más guerras y más agresiones y más intentos de parar a los pueblos van a desarrollar, porque eso es propio de todos los imperios cuando entran en esa etapa. Eso han hecho con Cuba y el presidente actual ha jugado un papel importantísimo, porque suceder a Fidel es una cosa bastante complicada, porque es una persona que adquirió no solamente una gran experiencia, sino que tenía características, vamos a decir, únicas, como la tenía Chávez, y la tienen otros hombres, y la tenía Manolo Tavares, y Francis Camaño. Yo creo que es muy importante eso, esa ratificación. Y yo creo que dentro de los cambios que se van a ir produciendo, quién sabe yo no los vea, en estos próximos años, en el medio de esta situación, las cosas para Cuba van a cambiar para bien. Van a cambiar para bien. Y cuando cambien para bien, los recursos humanos potenciales que tiene Cuba, la gente no se los sospecha. Porque en Cuba la educación está en primer lugar desde que nació. Y en ese sentido la población cubana, aunque pasa todas las miserias y todos los problemas, producto de un cerco absurdo durante toda una vida, pero esa es una población que está preparada para el futuro, para el desarrollo de la agricultura, la industria, la tecnología, y para ponerse en primer lugar dentro de las naciones del mundo. Y eso a medida que el imperio norteamericano siga en decadencia, en su decadencia definitiva, no porque va a desaparecer, porque Inglaterra no desapareció y entró en decadencia, y ninguna de las potencias que han tenido Roma no desapareció, porque estuvo en decadencia, Grecia esos imperios entran en decadencia. Pero en las etapas de decadencia producen todo lo que ustedes están viendo en el mundo ahora mismo.
que horroriza al ser humano, lo producen todos los imperios en decadencia. Y ahora estamos ante la declinación definitiva como imperio hegemónico, no como nación poderosa, ¿no? Como imperio hegemónico de los Estados Unidos. Entonces eso es lo que ustedes, los más jóvenes, van a vivir en los próximos 10 o 20 años. ¿Tiene que ver eso, con el manejo económico que comienza a manifestarse justamente entre China, la India, Rusia y otros países que han decidido usar, los famosos BRICS, que han decidido usar sus monedas propias y no el dólar, no depender, no seguir o continuar dependiendo del dólar? ¿Tiene que ver eso con esa falta? Eso es parte. Fíjense, cuando Nixon y Kissinger, que tiene 100 años, pero todavía tiene el cerebro muy claro, produjeron el acercamiento con China, que todos sabemos lo que produjo en todos los países capitalistas, porque empezaron un intercambio extremadamente conveniente para ambas partes. Tenían muy claro en la cabeza que iban a acentuar la división entre la Unión Soviética, que yo en mis años mozos empecé a ver y a vivir, porque yo he estado en China 2 veces y bueno, en el mundo, el enfrentamiento de posiciones ideológicas. Exacto. Ellos lograron profundizar la separación entre Rusia y China. Ahora los estúpidos estos de los Estados Unidos, con el cerco que le están desarrollando a Rusia, y los intentos incluso de destruirla como potencia, lo que han hecho es que han acercado a las dos potencias, vamos a decir socialistas, para decirlo de alguna forma, porque habría que hablar mucho para uno hablar de lo que está pasando ahí. Y Kissinger los catalogó a estos líderes europeos y a los norteamericanos actuales y a los asesores como unos infantes políticos, personas que no se dan cuenta exactamente de la situación. Asimismo, el mundo cree que Rusia es el agresor en Ucrania, pero los europeos y los encabezados por los Estados Unidos rompieron todos los acuerdos de que la OTAN no se trasladara hacia el este. Exacto. Y lo menos que hicieron fue que quisieron ponerle cohetes en la frontera de Ucrania con Rusia. A 5 minutos de Moscú, a 7 minutos de Leningrado y a 7 minutos de los grandes centros industriales de Rusia. O sea, con apretar 3 botones, destruían a Rusia en segundos, con bombas atómicas. Y Putin se dio cuenta de esa situación y pasó una raya. Esto no puede pasar. Y ese ha sido el origen de toda esa situación. Don Fidelio, escúcheme, déjeme... El mundo está lleno ahora mismo de grandes problemas. Porque... Mire, permítame, por favor, regresar un poco a la situación de Cuba. Es un discurso muy manilo, que todo cuanto ocurre, y tiene algo de verdad, naturalmente, que todo cuanto ocurre en la isla fascinante es producto del imperialismo norteamericano, para utilizar aquel discurso de pasillo universitario de los años 70. Que es fruto de un bloqueo. Yo no dije eso. No, lo estoy poniendo yo como estudiante universitario de ciencias sociales. Porque esa no es mi posición. Y todo se le achaca a un supuesto real bloqueo. Ahora, hay pequeños bloqueos al interior de Cuba que parece que hay que superarlo. ¿Usted está de acuerdo con eso? Que han hecho tanto daño como el imperialismo norteamericano. Lo que pasa es que el cerco que ha sufrido Cuba y la influencia de aquella época de la Unión Soviética generó al interior de Cuba mecanismos de burocratización que donde quiera que se expresan terminan produciendo parálisis y dificultades.
y Cuba, por el cerco criminal que los norteamericanos le impusieron desde el nacimiento de la revolución, tuvo que establecer una relación con la Unión Soviética de mucha dependencia para poder sobrevivir a esa situación. ¿Usted reconoce que hay sectores en la vida de Cuba que se han enriquecido precisamente teniendo como plataforma el bloqueo norteamericano? Sí, eso pasa, así como no. Y que le han hecho mucho daño a la revolución cubana, en consecuencia. Lo que le hace daño es los procesos burocráticos, el manejo burocrático, que es una enseñanza de la Unión Soviética en su época de auge. Eso tanto en el ejército como en la burocracia y todo ese tipo de cosas. Eso uno se ha pasado la vida entera como revolucionario criticándolo. Esos mecanismos burocráticos. Incluso, pero eso tiene mucho que ver con que los Estados Unidos trancó a Cuba y no le permitió que respirara por ningún sitio. Nosotros tenemos contacto, la esposa mía y yo, y la esposa mía más que yo en el sentido de la cotidianidad, del contacto con los artistas y con una variedad inmensa de ciudadanos cubanos. Y en Cuba a veces no se puede hacer una operación porque falta alcohol, o porque falta un componente, una tontería, para hacer una operación que ellos están preparados para hacerla y en el resto del mundo no, porque la medicina cubana es una cosa extraordinaria, pero le faltan las cuestiones elementales. Sin embargo, Cuba es un gran exportador de medicamentos, sí, y hay un gran negocio. Y tiene gran, pero ese es el desarrollo científico de Cuba. Claro. Usted está hablando del desarrollo científico. Puede utilizar la palabra negocio peyorativamente, pero no es eso. Es que Cuba tiene un desarrollo técnico y un desarrollo humano que le ha permitido desarrollar una industria médica muy avanzada y reconocida en el mundo entero, y además en algunos aspectos ha innovado la medicina a nivel mundial. Además, pero si nos ponemos a hablar de eso, nos cogemos el programa de eso, pero es famoso el rol que juegan los médicos cubanos en África, en América Latina y en el resto del mundo. Las unidades médicas cubanas han jugado un papel en salvar vidas y desarrollar procesos médicos en el mundo entero, Don Fidelio, pero ese tema nos puede desviar a nosotros Yo me quiero trasladar de los problemas dominicanos y de la guerra de abril que se va a cumplir ahora mismo un aniversario. Yo me quiero trasladar a República Dominicana y a mí me gustaría, escuchándolo a usted hablar con tanta sapiencia que tiene usted, sapiencia no, es un poquito de experiencia. Me llegó eso. Entonces, don Fidelio, a su entender, ¿cuál es el verdadero papel que está jugando los estúpidos Estados Unidos aquí, ahora mismo, en República Dominicana? En el mundo entero funesto. En el mundo entero funesto. En la etapa, en el último tramo de su decadencia como potencia mundial, ellos necesitan desarrollar guerras, necesitan impulsar su industria bélica, que es la que más ganancia le produce. Necesitan desperdiciar y dejar armas modernísimas y grandes equipos en países que han tenido que abandonar, para que su industria bélica tenga que reponer todos esos equipos. En ese sentido, los Estados Unidos en la etapa actual son los grandes promotores de las guerras que se han venido desarrollando en los últimos 10 años. Si no, vamos a ver, en cada uno de los continentes donde los norteamericanos han establecido sus pies, es fomentando guerras, fomentando agresiones de todo tipo.
Y en los países a quienes ellos influencian y manejan a su antojo, lo han puesto a agredir a otros países. Porque lo que está pasando con Ucrania, eso no tiene nombre. Don Fidelio. Lo que está pasando. Pero deberíamos hablar un poquito de la guerra de abril. Sí, vamos a hacerlo, no te preocupes. Ese tema viene. Quisiera saber en la posición que está la izquierda dominicana en este momento. ¿Se está articulando alguna propuesta para el año que viene? Usted forma parte de ese equipo, de ese grupo que ha sido tendencia política y que ha orientado a gente que tiene pensamiento de izquierda en este país. ¿En qué está el movimiento de izquierda en este momento? Eso existe realmente en el país, eso que le llaman izquierda. Ay, caray. Fíjate cómo se ríe. Quizás se están actualizando, don Fidelio, ¿verdad? Le vamos a dejar unos minuticos nada más para hablar de la guerra de abril. Pero si quiere, pero yo les respondo, Sí, muy bien. Yo he sido durante 60 años un crítico de mi propia tendencia ideológica, que es la izquierda. Yo he sido un crítico y quienes leen en este país lo saben perfectamente, porque yo he dirigido periódicos, revistas, varias revistas, y además yo lo hago constantemente, criticando los defectos, las limitaciones, la falta de horizonte que tiene nuestra izquierda. Yo digo nuestra izquierda porque yo no puedo decir que yo no soy parte de eso, sí, aunque yo haya sido un crítico permanente y lo sigo siendo hoy en día. Pero me mato por cualquier hombre o mujer de izquierda, claro, porque eso no me lleva a mí a antagonizar y a ponerlo allá como enemigo y yo aquí, pero sí a ser firme en la defensa de las posiciones críticas que uno ha sostenido durante décadas. Además, yo soy parte de los responsables de los errores pequeños y grandes que ha cometido la izquierda en la República Dominicana, porque uno no puede caminar en este lodazal que ha sido siempre la vida en estos países, y entonces estar limpio totalmente de pecado. No, yo soy parte de la izquierda, entonces, aunque yo he sido un crítico radical de la propia izquierda. Ahora, la pregunta inicial es que si hoy se están desarrollando procesos de ese tipo, de unidad. Sí, se están produciendo procesos de unidad entre algunas fuerzas para crear un proceso de convergencia de fuerzas políticas progresistas de izquierda, y para atraer entonces a no solamente las organizaciones tradicionales, sino atraer a organizaciones sociales e instituciones organizadas a un esfuerzo convergente para luchar por un cambio democrático en la República Dominicana. Por un cambio democrático en la República Dominicana. La gesta del 24 de abril, a propósito del 24 de abril y de la gesta heroica de ese grupo de dominicanos que se alzó en armas en contra justamente del imperio, que intervino y que quiso manipular el proceso histórico de la República Dominicana. ¿Cuál es la percepción que tiene un hombre como Fidelio Despradel con respecto al transcurrir de los años en este ejercicio democrático que no logra resolver los problemas básicos y fundamentales de nuestro país? ¿Cómo se siente él transcurrido casi 60 años, verdad? La gesta heroica. La guerra de abril, junto con la guerra restauradora y la guerra independentista, son los tres grandes momentos de la historia de la República Dominicana. La guerra de abril debió haber sido el inicio del desarrollo de una República Dominicana democrática. Y porque iba a ser así, y porque el 28 de abril, 4 días después de haber empezado la guerra de abril, ya todas las fuerzas que se oponen a un cambio democrático
de verdad en la República Dominicana estaban siendo derrotadas y arrinconadas. Por eso los norteamericanos mandaron a la República Dominicana 42.000 soldados, entre los que mandaron la 12ª División Aerotransportada, que se estaba entrenando en los momentos más críticos de la guerra de Vietnam. Nosotros cogíamos presos algunos de esos soldados y ellos creían que estaban en Vietnam cuando estaban aquí en la República Dominicana, porque no les dijeron que era para acá que venían. Ellos creían que lo habían mandado a Vietnam porque lo entrenaron para eso. Entonces, cuando ya la gente de San Isidro, que era el sector más recalcitrante de la derecha en la República Dominicana, estaba arrinconada allá en la base aérea, le habíamos cortado la luz y la electricidad el 28 de abril, 4 días después de iniciada la guerra. Y el pueblo armado en esos montes que rodean a la base, porque la base aérea está dentro de un área, o estaba, porque ya eso lo han urbanizado, Sí, está la ciudad, Un cinturón Juan verde. Bosch y todo eso. Cuando lo teníamos derrotado, con el agua cortada y la luz cortada, y habiéndolo derrotado en el puente Duarte, y los tanques que entraron en la ciudad, la gente los había tomado y le había puesto pueblo y se había encaramado en ellos. Sí. Es la fotografía ¿Están refleja eso claramente. Los norteamericanos mandaron 42.000 soldados. Nunca en la historia de América Latina, ni de ningún otro país, los norteamericanos han mandado en cuestión de 5 días 42.000 soldados. Cuando el 28 las fuerzas de San Isidro estaban arrinconadas en la base y el pueblo lo tenía rodeado y todas las fuerzas democráticas armadas que había. Y los tanques que cruzaron el puente, el pueblo los había inutilizado. Cuando ocurrió esa situación, la República Dominicana estuvo a punto de producir un cambio democrático en la República Dominicana. Cambio democrático en la República Dominicana. O sea, derrotar a todos los sectores que seguían, que con la muerte de Trujillo, lo que querían era heredar el 60% del país, porque Trujillo era dueño de este país, heredar eso y hacer lo que ellos saben hacer con las propiedades que ellos no se han ganado con el sudor de su frente, ¿entendió? Así es la historia dominicana. ¿Por qué no se logró eso, don Fidelio? Porque los norteamericanos vinieron 42.000 soldados el 28 de abril, el 28, 4 días después de haber empezado, cuando el pueblo había ganado en casi todos los campos y cuando había derrotado la fuerza principal y cuando la fuerza de San Isidro estaban rodeadas en San Isidro, sin agua y sin electricidad, rodeada por un pueblo armado con cuchillo, palo, pero armado también con tanques y con bazooka y con ametralladora, porque ya la fortaleza Osama había sido tomada y habían sido tomados muchísimos, todos los cuarteles. Don Fidelio, Fidelio. O sea, perdóneme. el pueblo estaba totalmente armado. Don Fidelio, Y estaba- perdóneme, yo le voy a interrumpir Sí, cómo no. su discurso, que luego lo vamos a Esto no es un retomar discurso, esto no es un necesariamente. discurso, esto es una Su conversación. exposición, como usted le quiera llamar. Usted tiene derecho a todo en este programa. Mire, don Fidelio, Pero, ¿y por qué usted es tan cortante, por Dios? no porque es que tenemos que aprovechar su sapiencia y su experiencia, su que- acumulación y pero su que yo su siento accionar. cierta agresividad, yo No, estoy no, aquí. por favor, no. Mire, Está bien. mire, pienso que debemos comenzar por el principio. El golpe de Estado del profesor Juan Bosch, que es un elemento Exactamente. fundamental, Muy detonante de importante. todo este proceso que se da en Sí. abril, ¿verdad? Sí. Y sus consecuencias. Sí, ojalá tengamos el tiempo para yo hacerle en unos minutos Sí. un recuento de esa Yo voy a situación. apelar a su capacidad de síntesis, porque hay cosas muy interesantes Sí. que no deben de dejarse de decir en este programa Correcto, con su correcto, presencia. correcto. Muy Mire. correcto. Han surgido nuevas versiones en lo referente a explicar
sobre la base de la verdad histórica ese golpe de Estado. Recientemente, por ejemplo, nuestro colega, el sociólogo e historiador Orlando Francisco Hinoa Bisonó, que me imagino que usted lo ha leído en algún momento, ha puesto en circulación un manual de historia dominicana, que yo adrede lo traje acá. Yo no lo conozco. Lo traje adrede porque sabía que esto iba a brotar en la conversación con usted. Si usted no lo tiene, yo con mucho placer le voy a gestionar que le llegue a través de letra gráfica de mi amigo Orlando Hinoa. Muy bien. Porque hay una serie de precisiones, de aseveraciones bastante interesantes, sin dejar de ser en consecuencia también conflictivas. Porque el conocimiento se desarrolla sobre la base del enfrentamiento. ¿Verdad? Sí, seguro. Hay gente que no entiende eso de la polémica, pero deben ir aprendiendo. Mire, Orlando señala acá. Y a discutir con altura. Con altura, Claro. sin obsesiones, sino sobre la base de la lógica y la racionalidad. Seguro. Que eso lamentablemente está en desuso en este país. Vámonos. Muy bien. Dice Orlando Hinoa. Habría que buscar quiénes son los culpables de eso, ¿eh? Pero es así. Dice Orlando Francisco Hinoa, distinguido historiador y sociólogo. Ayer alguien me decía, escúchame que lo interrumpa un segundo, Fidelio, aquí ya no hay juventud. Ni hay paradigma a seguir, aquí no hay juventud lamentablemente. ya, Fidelio. Usted me vio la última parte que yo dije. Hablando de la época nuestra, en que éramos jóvenes, y hablando pero ¿quién ha hecho eso? Don Fidelio, sigue, dice escúchame. el historiador Orlando Hinoa, entre otras cosas, que parte de la justificación o de la explicación del golpe de Estado está fundamentalmente en el carácter que precisamente era parte del perfil del profesor Juan Bosch. Además, él señala algo muy novedoso, que él señala que realmente el gobierno del profesor Juan Bosch era un gobierno de amateur, que no conocían a profundidad lo que era la realidad política, social y económica de esa República Dominicana del momento, fruto, entre otras cosas, del tiempo que llevaban la mayoría de sus funcionarios en el exterior. Realmente, ¿cuáles fueron las razones fundamentales del golpe? Yo le puedo comentar. No, por favor, le voy a pedir con todo respeto y cariño, no me vuelvan a envolver en el asunto del imperialismo norteamericano. Hablemos de razones, de elementos causales dominicanos. Vamos a dejar que el invitado responda. Exactamente. Adelante, Fidel. Demasiado acuciosidad. Eso es a usted que se lo están diciendo. Qué brillantez. Adelante, don Fidelio. Adelante. No, déjeme. Lástima que hayamos utilizado un tiempo del programa sí. En cuestiones que no eran tan trascendentales. Eso es trascendental. Muchas gracias, profesor. Entonces, fíjese, aquí hubo una expedición que vino de Cuba con dominicanos que tenían 20 y 30 años en el exterior, pero también había españoles, norteamericanos, guatemaltecos, venezolanos, cubanos, o sea, una playa de hombres hombres, mujeres que se quedaron en el campamento, no vinieron, que produjo un estremecimiento en la República Dominicana y que fue el principio del fin de la época de Trujillo, porque él se tuvo que armar y hacer una serie de cosas, y porque entonces se desarrolló la resistencia interna y se creó clandestinamente en una epopeya extraordinaria de Minerva y Manolo, el movimiento revolucionario 14 de junio. Y digo una epopeya porque en la época de Trujillo, construir un movimiento con toda la oposición antitrujillista en todo el país, eso es una cosa impensable para el que vivió esa época. Para los de ahora que hablan de Trujillo sin saber lo que era eso, pero eso fue una epopeya de Manolo y Minerva. Y cuando Minerva dijo, si en Cuba pudieron con Batista, nosotros podemos con Trujillo, y reunió a un grupo de personas a decidir crear una organización nacional con los núcleos trujillistas y a salir a captarlo
cuando esos núcleos no se conectaban uno con otro, porque eso significaba la muerte. Eso es una cosa epopeica. Bueno, aquí se desarrolló entonces en ese sentido un movimiento revolucionario 14 de junio, que cuando justiciaron a Trujillo, en poco tiempo se convirtió en un monstruo. Yo acompañé a Manolo en todo el país, porque yo a los 3 meses de estar aquí era el secretario de organización de 14 de Usted junio. estuvo en las Manaclas. No, pero eso es después. Después. Pero yo acompañé a Manolo creando la estructura del 14 de junio en la loma más alta y en los campos más dispersos de la República Dominicana. El 14 de junio existía en el país entero. Primer factor, o sea, había un 14 de junio que estaba creciendo y con un liderazgo que Manolo era extraordinario. Pero ¿qué pasa? La oligarquía dominicana también creó la Unión Cívica Nacional, una organización patriótica encabezada por una persona con una historia de rectitud y de oposición Un hombre a Trujillo. probo, ¿no? Probo, yo lo conocí Viriato muy bien, Fiallo. Viriato Fiallo, y crearon la Unión Cívica Nacional sobre la base del antitrujillismo, de acabar con el antitrujillismo, y entonces atacaron a Balaguer y una serie de cosas. ¿Qué pasa? Aquí vinieron como 12 o 13 o 14 partiditos que existían en el exterior y vinieron a la República Dominicana. Y el grueso era contrario al 14 de junio y contrario a la Revolución Cubana. Eran partidos que se formaron en distintos países de América Latina y todos esos estaban aquí. Entonces el presidente Kennedy viaja a Puerto Rico y a consultar con Muñoz Marín, porque aquí había una situación revolucionaria, el pueblo estaba en la calle, en todas partes, en el país entero. Y eso yo lo conozco muy bien y lo viví muy bien. Y Manolo, para arriba, se estaba convirtiendo en un líder nacional, a pesar de que le habían asesinado a Minerva, que era la pareja de esa situación. Entonces, el presidente Kennedy, hablando con Muñoz Marín, deciden mandar un enviado a la República Dominicana porque la Unión Cívica era poderosísima, el antitrujillismo tenía mucha influencia en el país, dándole órdenes a toda los grupos de derecha de que el primero creara un Consejo de Estado, al principio encabezado por Balaguer, pero con la idea de sacar a Balaguer rápido. Pero eso es una concesión de Kennedy con Muñoz Marín en la República Dominicana. Entonces envían una persona a la República Dominicana, que ahora de memoria no le puedo decir cómo que se llama, pero era el ayudante de Muñoz Marín. Muñoz Marín le dijo, yo te tengo la persona que debe ir a la República Dominicana, que le dio órdenes a Balaguer, le dio órdenes a los 10 partidos de derecha, le dio órdenes a la cúpula de la iglesia, que eran de curas españoles franquistas, reaccionarios, no como los que existen ahora mismo, que están pegados del pueblo y son personas con espíritu de solidaridad. Esos curas españoles que estaban aquí, eso era otra cosa. Le dan la orden de que se hagan las elecciones el 20 de diciembre de 1962 y la constituyente. Manolo venía planteando en ese proceso de ascenso y de lucha que se hiciera una constituyente por elección popular para que el pueblo dominicano diga qué tipo de país quieren. Y entonces después se elija el presidente y el presidente se ve obligado a movilizarse por esa constitución que Manolo planteaba que se hiciera en un plebiscito nacional. Pero unieron la constituyente con
con las elecciones presidenciales y para diputados y para síndicos. ¿Por qué? Porque estaban seguros de que Unión Cívica iba a ganar porque tenía un poder grandísimo, la tenía de verdad, y se veía en la calle ese poder, y entonces ellos iban a hacer la constitución que le convenía a la oligarquía dominicana y a los norteamericanos. Todo arreglado, un cuadro formidable, porque estaban seguros que Unión Cívica era más fuerte que el 14 de junio. Perdón, aquí dije algo mal. Eran más fuertes que Juan Bosch. El PRD. El PRD El PRD sí, de Juan Bosch. Que con la consigna que nosotros criticamos de borrón y cuenta nueva, se ganó la mitad de los trujillitas en la República Dominicana. Pero hay quienes dicen que realmente esa consigna no era del profesor Juan Bosch. Bueno, pero él se fue la consigna de La que se empleó. La que se usó. empleó. La que se usó. Exacto. Y los tutumpotes y los carros de pecueso largo. El amigo es bastante... Sí, pero sí, está sí. muy bien, está muy bien. Sí. Si ustedes me dan el tiempo para Eso es lo hablar. lamentable. Pero de ¿qué todo pasa? esto. Que le salió el tiro por la culata porque no ganó Unión Cívica Nacional, Exactamente. ganó Juan Bosch y la constituyente votaron la constitución más progresista junto con la de Duarte del 47 de la República Dominicana. Y a la oligarquía dominicana y a los norteamericanos y al presidente Kennedy le salió el tiro por la culata, ganó Juan Bosch. No el plan que Muñoz Marín y Kennedy hicieron. ¿Y qué pasa? Que votan la constitución del 63, que es la segunda más progresista de toda la historia. Eso lo reconoce todo el mundo. Ese es un dato histórico. Y entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Que al otro día yo dije imposible, ese gobierno. Además, un gobierno que toleraba el 14 de junio. Y el 14 de junio estaba creciendo de una forma tal que ellos lo estaban comparando a Manolo con Fidel, los norteamericanos. Y yo soy testigo de eso porque yo era secretario de organización del 14 y acompañaba a Manolo a todos esos recorridos. Manolo tenía un liderazgo extraordinario y Juan Bosch no era un hombre de estar reprimiendo, porque eso hay que reconocérselo al profesor Bosch. No desarrolló represión aquí en la República Dominicana. Entonces eso era mortal para la oligarquía, porque la oligarquía quería heredar todo el poder de Trujillo. Trujillo era dueño del país. Y ellos iban a dictar una constitución para quedarse con todo lo de Trujillo. Y en vez de adquirir la fortaleza que tienen hoy, en 30 años, adquirirla en 20 días, porque se iban a pasar todas las compañías de Trujillo, que era dueño de la tierra, dueño del ganado, dueño de la industria, es dueño en un 60, un 70%. Entonces todo eso aceleró el cosa, pero también aceleró el golpe de Estado. La tolerancia por el 14 de junio, porque se le estaba creando un monstruo en el país. Manolo Tavares a la cabeza de una organización que tenía su comité en los campos y en todas partes de la República Dominicana. Y eso aceleró el golpe de Estado. Ahora, ¿qué pasa? Voy a decir dos cosas importantísimas. ¿Qué pasa cuando le dan el golpe de Estado a Bosch? Fernández Domínguez le manda un recado al presidente Bosch, que está preso en el Palacio Nacional. Presidente, aquí estoy yo con mis hombres, dispuesto a asaltar el palacio y liquidar a todos esos golpistas que están ahí y reponerlo a usted. Estoy hablando de la primera gran señal de Fernández Domínguez defendiendo la Constitución y la reposición del presidente. ¿Y qué pasa con el 14 de junio? El 14 de junio tenía un programa antiimperialista, pero ¿qué pasa? Manolo se alza en la montaña con la consigna, la misma consigna que Fernández Domínguez con sus hechos estaba dándole cuerpo, que era reponer al gobierno de Bosch y la Constitución del 63, y Manolo se alza
con la Constitución del 63, la reposición de Bosch. Y mueren eso, y mueren todos los guerrilleros que fueron asesinados en las montañas de Manacla. Yo era el comandante de Manacla, yo era el comandante, conozco eso perfectamente. Entonces, es una pena que tengamos que despedir a nuestro invitado. El tiempo realmente se nos va. Pero por lo menos, Francis, que nos diga, pero por lo menos que nos diga cómo está la democracia actualmente en República Dominicana. Déjeme decir lo último. Fernández Domínguez da el germen de los soldados democráticos. Manolo Tavares deja su programa y asume la reposición de Bosch y de la Constitución del 63. No había huelga, no había movimiento estudiantil de primaria, de secundaria, universitario, no había movilización de choferes, no había movilización en barrio que no tuviera la coletilla abajo de Constitución del 63 y reposición del gobierno de Bosch. Y se fue creando un estado de conciencia que cuando el triunvirato mandó a coger presos a los que habían descubierto que eran los principales militares que estaban conspirando, que era la fortaleza de donde está el peaje, no sé cómo se llama, el campamento. Donde está la fortaleza del ejército. 16 de agosto. Ellos deciden salir, llaman a Peña Gómez y salen hacia el Parque Independencia a repartir las armas al pueblo. Quiere decir que la Revolución de Abril se produjo por esa conjunción de factores. Y la Revolución de Abril movilizó el país entero, todas las fortalezas, la de Mao, la de Santiago, la de San Francisco, fueron rodeadas por el pueblo para que los comandantes hicieran lo mismo que hicieron los comandantes aquí, que le dieron las armas al pueblo. Don Fidelio. Se asaltó la fortaleza de Osama, el pueblo se armó con 1.500 ametralladoras que habían ahí en la fortaleza Osama. Y se produjo una situación totalmente nueva en la República Dominicana. Fidelio, en 30 Por eso es segundos. que los norteamericanos mandan 48.000 soldados aquí, en una forma que no lo han hecho más nunca en ningún otro país. Yo me asomaba a la ventana y veía una línea negra así. ¿Y qué era esa línea negra? Desde los portaaviones, los tanques y los cañones, colgando de los helicópteros, 50 helicópteros así en línea para San Isidro. En 2 días metieron los 42.000 soldados en la República Dominicana y frenaron el proceso. Ahora yo no soy el culpable de que no hayamos entrado en las cuestiones. No, está bien, pero sí, ahora, la última información que les doy es la siguiente, la última. Yo voy el 30 a Portugal. ¿A qué voy a Portugal? Aparte de que la esposa mía tiene una conferencia sobre Saramago, porque mi esposa es una gran intelectual, invitada por el Instituto Saramago. Yo voy a reunirme con los militares de la Revolución de los Claveles, que al darse cuenta que yo era el esposo de Chiqui, le dijeron, queremos hacer una reunión con Fidelio allá, yo me voy a reunir con ellos. Y voy a visitar el castillo de Caxias, donde yo estuve preso, enviado por el triunvirato en combinación con los yanquis, para crearnos a nosotros, a los guerrilleros, un expediente de delincuentes políticos internacionales. Donde quiera que íbamos, la policía tenía el expediente de nosotros. Y entonces yo voy el día 30 a hablar con esos militares. Tenemos reuniones muy interesante para discutir e intercambiar esas experiencias. Pero hagamos otro programa para hablar. En lo personal, yo preferiría. Doña Chiqui, ¿cuál es el apellido, doña Chiqui? Chiqui Vicioso. ¿Y sería posible que ella nos acompañe también? Pero seguro. Sería fantástico. Pero no conmigo, porque yo hablo de la guerra de abril y ella habla de otra cosa. Pero ustedes dos juntos sería Pueden fantástico. complementarse. Pero
Chiqui estuvo en Austria, estuvo en Checoslovaquia, estuvo en Pero vamos Hungría. a comprometer, Ahora va para... vamos a comprometerlo a que venga con doña Chiqui también, y entonces entre los dos hacemos un programa dirigido solamente a compartir con ustedes todas esas experiencias que son riquísimas. Mire, don Y qué Fidelio, bueno que la estamos población cortos de, conozca. estamos cortos de No tenemos tiempo ya. Mire, No, yo está bien. mire, por Ay, favor, escúcheme. Queríamos Yo- ver qué estaba yo haciendo a veces, él también para las nuevas generaciones, como Sí, ustedes sería están, fantástico. sería Don fantástico. Fidelio, mire, yo tengo ¿Cómo la ustedes están haciendo característica- para preservar en la memoria? Exacto. Es una gesta histórica de tanta trascendencia para el devenir de nuestro país. Yo tengo la característica, cosa que me agrada muchísimo, porque no lo hago adrede, pero me Lo agrada. respeto, Es que yo soy problemático. Lo respeto, ¿Ya ves? Lo respeto. Muchas gracias. Yo soy problemático. No, usted Yo soy no- disociador, usted pero es no- adrede. usted no- Mire, usted no- por ejemplo, yo necesito en lo particular, urgentemente, y yo quiero que usted nos complazca a todos, de que hablemos un poco. No, Ay, no, Dios mío. no tenemos Perdóneme, próximamente estoy hablando Ah, ok. de un capítulo sumamente interesante de su vida revolucionaria, Ajá. que muy pocos dominicanos conocen aquí porque leer en este país está prohibido, investigar está prohibido, Sí. usted lo sabe, usted ha Sí, sufrido sí. la consecuencia de eso. Está bien. Entonces hay un libro, no, pues tengo que acelerarme para que me dejen hablar, Ah, de un señor Más. historiador que murió recientemente, José Daniel Ariza, usted lo conoce Sí, muy bien. perfectamente. Hay un libro de un testimonio, como dice él, de un guerrillero, Sí. donde hay cosas interesantes sobre las manacras, Sí. donde usted fue protagonista y puede hablar con propiedad. sí, Perfecto. exacto. ¿De acuerdo? Perfecto. Vamos a hacer ese compromiso porque me interesa que de manera pública logremos debatir. Yo eso. coordino con... Pero ese es otro programa. ¿eh? Ah, Porque si cogemos Ese es el Ese tercer sería el programa tercero. que Vamos vamos a hacer. Yo creo que sería fantástico, ¿no? Que puedan venir los dos y Sí. compartir Me entre avisan todos. para yo venir solo aquí para conversar con Sí, ustedes. estaría Mira, yo estaba pensando en eso, Estaría Vamos a Trifolio. hacer una pausa. Vamos a Yo hacer me una quedo en mi pausa. casa. Muchas Trifolio, gracias. yo estaba Miguel pensando en Mercader. eso, Tú me vas a acompañar, interesante. Ana, por Ah, favor. sí. Ah, Gracias, chévere. don Fidelio. Y esta figura. Bueno, vamos a hablar de una sonrisa de un presidente, que ya ha ido la continuidad. Gracias, don que Fidelio. se- Gracias por venir. y un Yo- encuentro de broma. Yo me pongo en contacto con usted noticia. para que Gastón. coordinemos. Está por aquí. está por Vamos a aquí. hacer una pequeña pausa. Permanezca tranquilo ahí, no se preocupe. sí. Permanezca tranquilo. Sígame el Hacemos una- batón. Eso no. Dame un segundito. Director, exacto. Hacemos una pequeña pausa y entonces retornamos con nuestro siguiente invitado. Tan pronto hagamos el transfer debidamente correspondiente. Por favor, vamos a una pausa y entonces retornamos con nuestro siguiente invitado que lo tenemos. ¿Dónde?